Ahora sí podemos decir buenas tardes. Ok, empiezo de nuevo. Buenas tardes a todos, ¿cómo están? Ahora sí podemos decir realmente buenas tardes, un día lindo, un día que realmente es de día, porque en otros momentos el sol caía mucho más temprano, entonces la noche comenzaba antes. Es una parashá alegre, la parashá de Lech Lecha, que habla sobre Abraham Avinu, que habla sobre el primer Yehudí, el primer monoteísta. Es un momento muy, muy particular, también Baruch Hashem, lo que está ocurriendo dentro de Israel y todas las cosas que venimos escuchando. Entonces, hay motivos como para estar con más fuerza, con más ímpetu, con más entusiasmo para estudiar Torah. Cuando hablamos de los patriarcas, ¿no? La palabra patriarcas viene del término padre, la palabra patriarca viene del tema, como dice en hebreo, avot, ¿no? Padres, los patriarcas, los padres, los que comienzan, los que dan inicio a algo nuevo. La Torá les trae como que a partir de Abraham Avinu comienza algo que antes no existía. Es interesante el analizar el concepto. ¿Qué significa que antes no existía? Nosotros vemos que tzadikim, Noah era un tzadik. Nosotros vemos que hubo también otros en la creación, el propio Adam Arishon. O sea, ¿qué comienza ahora? ¿Qué hay de particular cuando hablamos de Abraham Avinu? ¿Qué es que trae, como para decir, el primer patriarca? Y para entenderlo tenemos que ubicarnos en la época, ver que la diferencia fue que Abraham Avinu en general se dedicó no a sí mismo, no a un concepto propio de conocimiento de Hashem y de crecimiento propio exclusivo, sino que también trae el concepto de, por decirlo así, de pensar en el prójimo, de compartir las cosas que fue descubriendo y obviamente que a través de ese compartir, a través de esa situación que él fue creando y que le fue siendo manifestada, siendo revelada, porque obviamente Abraham Avinu se salvó, Abraham Avinu tuvo que, la primera persona que hizo el Mesirut Nefesh, el primer autosacrificio en nombre de Hashem, Abraham Avinu fue el que se preocupó cuando fue el tema del Brit Milá para tener Orjim, no podía estar sin Orjim, no tenía, entonces tenía claro cuál era su función en la vida. Él tenía claro para qué había sido creado y obviamente tenía el nexo más revelado, el nexo más unido, porque, o sea, había una conexión diferente de ida y vuelta. Acá antes no se ve tanto en la una conexión tan de ida y vuelta. Acá con Abraham no se ve esa conexión de ida y vuelta porque, claro, viene a traer el concepto revolucionario, si queremos decir en una forma de expresión, de que existe un Dios, un único Dios, y ese Dios es el Dios de todo. Entonces, en la época de Abraham Avinu era un momento en el cual, como muchas veces, el ser humano en la búsqueda de la verdad o de la búsqueda de su verdad, para decir lo más importante, o de algo que le satisfaja, que tenga satisfacción como su propia verdad, ve que hay naturaleza, ve que hay necesidades, ve que hay cosas que de alguna manera se le manifiestan a él para su bien y por ello se tiene que hacer algo. Entonces, como que hay un pedido, un rezo, un agradecimiento, un ida y vuelta sobre esas cosas. Y no es que para nada creían en Dios. En realidad sí creían en Dios. En realidad el concepto del Dios había como que estaba en la creencia de ellos, era lo que podían
percibir, lo que podían ver en forma revelada. Entonces, ellos se auto fueron proclamando que hay un creador, pero hay otras cosas en medio que también se puede interceder, también se les puede pedir, y entonces, bueno, fueron armando lo que son los ídolos, fueron armando las diferentes formas, y bueno, también se transformó en un negocio, también se transformó en un montón de cosas que en la época de Abraham, y decimos Abraham por ahora sin la hey, Abraham estaba, era a full estaba eso, a full estaba eso. Porque ¿quién no tenía un ídolo? ¿Quién no tenía en su casa un monumento? ¿Quién no tenía en su casa un manolito? ¿Quién no tenía algo? Todos, alguno más chiquito, otro más grande. Bueno, y ante todo eso, Abraham tuvo que pasar pruebas, tuvo que pasar situaciones, tuvo que pasar, como la Torá también dice, en este momento la parashá comienza con Lej Lejá, andate de vos, de tu tierra, de tu voluntad, andate de todo esto. Y era una ida y vuelta, siempre un cambio, siempre una cosa nueva. Entonces, vamos a un poquito de ir enumerando, muchos a lo mejor no conocen, pero está escrito en el Pirkei Avot que Abraham tuvo 10 pruebas, ¿está bien? Y yo hice una lista porque hay varias formas de ver esas pruebas, pero primero vamos a tratar de conocerlas. Está el Pirkei de Rabbi Eliezer, que trae cuáles son las pruebas. Algunas a lo mejor las conocemos, otras a lo mejor no se conocen porque en la Torá a lo mejor no están escritas. Y otra explicación, otro que explica también las pruebas, pero de diferente manera, en diferentes situaciones, es el Rambam, el Maimónides. Cada uno lo trae. Uno los trae más basándose en la parte del Midrash, como dice Pirkei Rabbi Eliezer, basándonos en lo que fue transmitido en forma oral. El Rambam lo trae directamente, esto es de la Torá, esto está escrito, esto para mí son las pruebas de Abraham Avinu. ¿Y qué son esas pruebas? Vamos primero a analizarlas. Vamos primero a ver cómo comienza toda la historia. Entonces dijimos que Abraham se encontraba ante la época del rey Nimrod, en la época en la cual los ídolos era el negocio, los ídolos era todo, y todos estaban metidos en eso, y todos confiaban en eso, y había dioses de todo tipo, grandes, chicos, medianos, de todos los colores, todo lo que podía llevar a ver. Hasta es sabido que los propios ministros y también el propio Terach, el papá de Abraham, también tenía, y era un ministro, y por este tipo de problemas, este tipo de conflictos también falleció Harán, el hermano. O sea que era una cosa que estaba en una ebullición, era un momento en el cual todo vibraba, todo estaba muy, muy fuerte. Entonces, según el Pirkei de Rabbi Eliezer, las pruebas las enumera de la siguiente manera. Primero, debido a lo que estábamos hablando, el rey Nimrod, y viendo que Abraham se estaba manifestando en su contra, porque obviamente el rey aparentemente en ese momento era como el dios superior, estaba por encima de todos, era el grandioso, era el más gigante, era todo. Entonces, cuando ve que Abraham le va refutando en todas sus condones que él tiene, intenta asesinarlo y se oculta durante 13 años. Esto es según de Pirkei Rabbi Eliezer la primera prueba. La segunda prueba, más tarde, años más tarde, es el famoso Ur Kasdim. El calderón de Ur Kasdim, que la Torá lo habla muy, muy por arriba, no trata mucho de esto, que Abraham fue arrojado y Hashem lo salvó por su fe, por su fuerza, y ahí aparentemente, según dicen, Abraham quiso hacer lo mismo y estar firme en la postura o casi firme como Abraham y no se salvó de eso.
Hay preguntas sobre eso. ¿Por qué Abraham sí, Abraham no? Bueno, la primera cosa es que había uno que lo hizo como quien dice, porque su hermano, y siguió a su hermano, y otro que realmente lo hizo porque así tenía la condición, porque así estaba explicado. Esas son algunas respuestas. La tercera de las pruebas, que es lo que comienza esta parashá de la semana, es hablando sobre el Lech Lecha de la salida de su país. La cuarta que también habla en esta parashá es sobre el hambre de Canaán, y por lo tanto tiene que irse de Canaán. Su país no era Canaán en ese momento. La quinta es que Sara es llevada al palacio del faraón. Es una prueba muy, muy grande. ¿Por qué? Porque debido a que había hambre en Canaán, Abraham se tiene que ir. Y ahí es que Abraham le dice a su esposa, cuenta la Torá, que vio que era bella. Y hay varias explicaciones sobre la belleza de Sara, cómo puede ser tantos años con ella y recién ahora se da cuenta de su belleza. Y por ende también le pide a Sara que diga, en ese momento era Sarai, que pide, decir que sos mi hermana para que yo pueda quedar vivo y a su vez me beneficie, que el beneficio de él iba a ser beneficio también para los dos, obviamente, con regalos y con cosas tal como era la costumbre en el lugar, como era antes ahí, ¿no? Entonces, Sarai es llevada primero al palacio del faraón. Después, la sexta prueba es la guerra contra los 4 reyes que habían capturado a Lot, su sobrino, y Abraham va con sus 5, en suma, con sus 5 reyes, y capturan y salvan a Lot. Después, la séptima, que es lo que se llama Brit Ben Ametarim, que es el pacto entre las partes, donde se le muestra a Abraham los 4 futuros exilios, los 4 futuros galuyot, el galut y sus descendientes. La octava es la mitzvah del Brit Milá, que Abraham tiene que hacerse Brit Milá por mí mismo. Imagínense en esa situación, a los 99 años tiene que hacerse Brit Milá, y es una mitzvah, Hashem lo ordena. Después viene una prueba más todavía, el mandato de expulsar a Ismael y a Agar de su madre. Primero tiene que sacar a Ismael y después a Agar, que es su mamá. O sea, a los dos, aparentemente era su hijo y con quien había tenido relaciones, que era como una especie de esposa ahí también. Sarai le dice, y Hashem, Sara le dice, le explica todos los conceptos, porque se estaba desviando y porque no era la misma, y también empieza a tener celos y todo un montón de cosas que no es ahora el momento para ir analizando. Pero Hashem le dice, hace lo que Sarai te dijo, hace lo que te dice tu esposa, en ese caso creo que ya era Sara, y le dice, hace todo lo que te dice Sara, escucha su voz. Ahí aprendemos todos los hombres que todo lo que la mujer dice hay que escucharla, y así se trae en diferentes lugares. Y Abraham bajó la cabeza y echó a su hijo, a su único hijo en ese momento, y a Agar, la mamá, porque Sarai había tenido esa situación. Hay quienes dicen que se había desviado, estaba desviándose del camino, su hijo no estaba realmente haciendo lo que era la costumbre de Abraham, sino que estaba en otro camino diferente. Entonces, Sarai lo vio y dijo, esto no es realmente lo que estamos buscando, lo que queremos, y hizo echar a él y a su mamá. Y la última, obviamente, que es la Maquebe Patillo, o sea, como quien dice, la última de las pruebas, que es de las más difíciles de entender, que es el Akedat Yitzhak, que es cuando tiene que hacer, es una mitzvah, el mandamiento de ofrecer a su hijo como sacrificio. Así lo trae Rebbe Eliezer. Ahora, el Rambam, basándose en la Torah, hace unas pequeñas diferencias. Y dice así, la primera de todas las pruebas, o sea, es cuando Abraham ya se tiene que ir del país. ¿Por qué? Porque lo que trae la Torah no me habla de que fue metido en la cárcel, la Torah no me habla que
estuvo en Ur-Kasdim, en el horno de los Casdeos, que Hashem lo... Ahora dice que Lech Lejá se tiene que ir de su lugar. Esto lo pone Rambam como primera prueba. Después que se tiene que ir, obviamente, se va para Canaán. Pero en Canaán hay hambre. Segunda prueba viene el hambre que hay en la tierra de Canaán. Después la tercera prueba es si, en otro orden, obviamente, como dijimos anteriormente, que Sara es llevada al faraón. Esto también ya lo explicamos. Después la cuarta prueba es la guerra de los 4 reyes. La quinta prueba es, y es interesante cómo el Rambam la enumera como prueba, es una prueba para Abraham tomar a Agar como esposa. Está casado con Sarai. Sarai no tiene hijos. Y la propia Sarai decide que se esté con su sirvienta, con Agar. Es una prueba para el propio esposo. Me estás diciendo que yo, que te amo a vos, que estoy contigo, tengo que estar con otra persona. Es muy extraño, es muy extraño. Bueno, pero es la primera vez que aparece algo así en la Torá, después se repite también con Jacob. Pero es extraño. Es una prueba, seguro que es una prueba. Es una prueba que Rabbi Eliezer no lo trae, pero sin embargo el Rambam lo considera como una prueba. Después la sexta de las pruebas dice que es la mitzvah del Brit Milá a sí mismo. Está bien. Después trae una más, que el pique de Rabbi Eliezer no lo trae. Así como Sarai fue llevada, también, ¿no? Pero Sarai fue llevada al palacio del faraón, hay otro momento que también tiene que llevarla al palacio de Abimelech. Y ahí la misma historia. Es una prueba para Abraham. Otra vez tengo que pasar por esta situación, la cual tuve que decir, te digo que soy mi hermana y está justamente con posibilidad de que pueda estar con el rey, con Abimelech. Antes era con el faraón, ahora con Abimelech. Es una prueba muy grande. Tu propia esposa, la que vos querés, y lamentablemente tenés que aceptar que pueda llegar a estar. Baruch Hashem no pasó nada, no tuvo nada. Hashem hizo los milagros que tenía que hacer, pero es una prueba muy grande para Abraham. Voy a dejar esto. Es decir, dejar esto en manos tan cercanas y exclusivas de Hashem, como jugar con fuego debería ser. Considera como jugar con fuego. Después, la expulsión de Agar también, el Rambam la enumera como una prueba también. Pero el Rambam separa como 2 pruebas diferentes. Por un lado, Agar, como una prueba de echar a Agar, pero por otro lado, Ismael es algo separado. Una cosa es Agar y otra cosa es Ismael. Y lo separan 2. Y por último, la prueba de Akedat Yitzhak. Cuando nosotros ingresamos también, vemos puntos para analizar, por ejemplo, que Abraham es un revolucionario. Se rebela contra todas las creencias de su época. Y esto ya hace a que esté dispuesto a todo lo demás. Pero puede ser, Abraham estuvo en prisión también antes del horno de los caldeos, como vimos anteriormente. La familia de Terah se muda a Harán y Abraham tiene que ir con ellos. Entonces, en diferentes lugares encontramos que aparentemente habían decretos divinos sobre diferentes cosas. Y a título de poner entre paréntesis, que realmente no tiene, puede tener que ver o no, pero depende cómo lo tomemos. La Torá dice que hay en general acciones que tienen poder, y esto lo pueden anotar porque es importante también, como todo, pero esto es importante. Hay cosas que tienen poder de modificar un decreto divino. Atención, pues muy interesante. Primero la tzedaká. Con tzedaká se puede modificar un decreto divino. Otra cosa es la tefilá. Tefilá también incluye teilim. La tefilá, la tzedaká y la tefilá ayudan a que un decreto divino se modifique. La teshuvá.
La teshuvá de la persona, que puede ser un abrir y cerrar de ojos, también puede modificar un decreto. Algo que también conocemos es lo que se llama Shinui Shem, cambiar el nombre o agregar un nombre. Esto también sabemos, como hace un cambio en el Neshama y todo, también modifica esto. Pero hay algo más que trae acá. ¿Y por qué también fueron cambiando las cosas para Abraham? Es interesante este concepto. Hay quienes dicen que también Shinui Makom, o sea, cambiar el lugar de residencia donde está, como uno dice, Meshane Makom, Meshane Mazal. Una persona cambia, se muda. ¿Qué se le dice a la persona? Meshane Makom, Meshane Mazal, le tobab libraja. La persona cambia el lugar, cambia el Mazal, y que sea para bien y con bendición. Entonces, ¿qué vemos? Que Abraham también fue cambiando en sus situaciones. Abraham también tuvo su movilización, que también le hizo darse de acá, que dio el maaser. Todo está traído en la Torá. Dice que Abraham dio el maaser. Abraham también hizo tefilá. Está el cambio del nombre, que cambiaron los decretos. Abraham no podía tener familia, no podía tener hijos. Y fue cambiado. No podía tener hijo con Sarai, y fue cambiado para Sara también, y fue Abraham y Sara. Entonces vemos que acá también, y también vemos que cambia de lugar, va cambiando de un lugar para otro, y ese lugar va trayendo otro masal y otras cosas. En el pacto de Ben Abetarim, el pacto de las partes, también Hashem le da un mensaje. Es verdad que le mostró los 4 galuyot, pero a su vez le dijo que iba a haber una descendencia grande como las estrellas, como el polvo de la tierra, como dice, o sea, había una descendencia grande. Entonces, luego de ver todo este asunto y de entender qué pasó con Abraham Avinu, ¿qué es cada prueba? ¿En qué consiste cada prueba que tuvo Abraham? Ya vemos algo importante. Primero vemos que el Mazal fue cambiando, porque cada una de las pruebas le fue dando situaciones diferentes. Una persona, por ejemplo, hoy se encuentra en un lugar y de pronto tiene que emigrar a otro. Una persona está en una casa y de pronto tiene que ir a otro lugar por orden divina, porque todo es por orden divina, por Ashgaha Pratit, por providencia divina. Y es una prueba de su vida. Ahora viene la pregunta. ¿Cómo lo tomo yo? ¿Lo tomo realmente como un obstáculo? ¿Lo tomo como providencia divina para trascender? ¿Cómo lo tomo yo? ¿Es en realidad algo que me traba? ¿O el punto es entender? Como muchas veces en muchos mensajes que vemos, Gamzule, todo esto es para bien. O como todo lo que dice toda la Torah, lo que dice Hashem es para bien. Acá debe haber un plan divino que es para mí bien. Y si no lo veo, ese bien es porque todavía Hashem no me lo ha revelado y en un momento me lo va a revelar o no, no importa, pero esa es la voluntad de Hashem. Entonces, ¿cómo veía Abraham todo esto? Claro, no podemos hablar de Abraham y compararnos con nosotros, obviamente, pero del ejemplo de Abraham es que nosotros podemos saber. Del ejemplo de Abraham es que nosotros podemos seguir. Entonces, a partir de entender que Abraham en realidad no lo tomó como un problema, lo tomó como un crecimiento de su vida, porque era parte del plan divino desde su nacimiento hasta que iba a dejar este mundo. Entonces, las cosas fueron fluyendo de forma diferente. No ponía él obstáculos. Hashem mandó, ¿qué voy a hacer? Así es. Tengo que hacer la última de las pruebas, la más difícil de todas. Akedat Yitzhak, después de tanto tiempo, único hijo. Y tomarlo.
y tipo ofrendarlo. ¿Para qué entonces Hashem me dio esto? Dice, podía pensar cualquiera. Sin embargo, Abraham, Hashem sabe. Él sabe por qué lo hace. Y todo va a ser para bien. Y si era que así tenía que ser, así tenía que ser. Y si tengo que estar en Egipto por el que hay algún motivo que me está llevando la providencia divina, porque en un lugar donde hay hambre, la persona no tiene que estar en un lugar donde hay hambre y tiene que buscar otra zona, y tengo que buscarlo. Y si tengo que defender a mi sobrino, que era huérfano, y me están avisando y mandándome un mensaje, a mí, y el mensaje me viene a mí, el mensaje. Y tengo que salir realmente y cambiar todo para poder defender esto. Entonces voy también atrás de él. Entonces también busco la opción de llegar a él. Entonces, para resumir el tema, en la vida nos vamos a encontrar con un sinfín de pruebas. La prueba más grande ya viene de Vera Metarim, que es el galut. Es el galut. El exilio es la prueba más grande. Y ya se lo comunicó Hashem a Abraham. Hashem a Abraham le dijo en Ben Ametarim, vas a tener descendencia, pero tu descendencia va a estar en el exilio. Y todas las pruebas que fueron pasando, que fueron siguiendo a Abraham una tras otra, era como el momento que uno decía, ya está, suficiente. No en vano nosotros decimos en la tefilá que tengamos nisayón, una prueba, pero no bisayón. Y hasta que le pedimos a Hashem, no nos mandes pruebas. Porque no sabemos, no somos Abraham Avinu. No somos Abraham Avinu para pasarlas. Pero si nos manda algo, ahí viene un concepto interesante. Si hay algo que tenemos nosotros que cargar, Hashem ya nos dio la fuerza para poderlo cargar. Esa carga que puede llegar a significar pesada, esa carga que a lo mejor nos puede decir, no, pero yo soy flaco en las pruebas de la vida. Yo soy flaco en las situaciones que me toca vivir. Si Hashem te manda esa prueba, es porque de alguna manera vos podés. Es porque de alguna manera hay algo dentro tuyo que tiene que cambiar. Hay algo dentro tuyo que vos tenés que mejorar. Si te encontrás en una situación de Shalom Bait y Hashem te da esa situación y hay una de las partes que está provocando la situación, por el motivo que sea, vos tenés que entender que es un mensaje divino. ¿Qué tengo que hacer en esta situación? El Yetzer Hará es muy fuerte. Específicamente en ese tipo de situaciones que son tan importantes en la vida, es cuando más va a hacerte pisar el palito y hacerte caer más. Y ahí está el tomar conciencia, el parar un segundo o unos segundos y decir, ¿qué quiere Hashem de mí sobre esto que estoy padeciendo o me está viniendo o estoy empezando a ver? ¿Que me enoje o que supere el obstáculo? Si me enojo, la Torah dice que una persona que se enoje es como si realmente está haciendo idolatría. ¿Por qué? Y porque si realmente entendiera que todo viene de Hashem,
Entonces te estás enojando con Hashem. Y si te estás enojando con Hashem, es como que estás diciendo, hay Hashem y otra cosa más. Entonces, como si fuera que estuvieras haciendo idolatría. Es mucho más profundo el mensaje. Y si viene alguien en el medio de la tefilá y te viene a molestar, no tengo que dar corte. Pero me viene a molestar, seguí metido en lo tuyo. Y si estoy haciendo algo de Kedushá y me vienen a desviar sobre eso, y me suena el celular y me empiezan a hacer un montón de cosas, yo estoy en esto ahora. Porque es lo que estoy haciendo ahora. Y entender el mensaje. Entender el mensaje en dónde está uno. Y hacia dónde va uno. Y que en realidad todo es una cosa para crecer. No pedimos pruebas. Pero a veces vienen. O a veces las tomamos como pruebas. Y después que las pasamos, ya está, pasamos. Y decimos a nosotros mismos, no era tan difícil. Es como cuando, por ejemplo, hicimos las pruebas que tenemos que dar un examen. Tenemos que dar un examen. Al principio parece, uy, el fin del mundo. Pero después que pasamos, ya está. Estamos más preparados, más seguros, más esto, más lo otro. ¿Cuál es nuestra seguridad? ¿De dónde viene esa capacidad, esa posibilidad, esa seguridad? En entender que todo es Ashgaha Pratit. En entender que todo es providencia divina. Y que nosotros tenemos que hacer lo que nos corresponde hacer según la Torah y según el mensaje que nos dan nuestros sabios. Si ya sabemos que enojarse no es positivo, ya tenemos un porcentaje tremendo de situaciones. Claro, no es fácil, pero si no lo buscamos, si no lo decimos, entonces va a ser mucho más difícil. ¿Estamos realmente conectados? ¿Estamos realmente con el Lech Lechá, con la Simjá, con la alegría, con todo realmente lo que se nos pide? Abraham ya recibió que iba a haber Galut. Abraham ya con el pacto de Ben Abetarim que todavía seguimos manteniendo y todavía no salimos de este Galut, no salimos de este Galut. Pero salgamos del propio, empecemos con el propio constantemente. Esto sí podemos hacer. Salir de nuestro propio exilio, mejorando. Salir de nuestro propio exilio, reforzando el cumplimiento de Torah y Mitzvot. Salir de nuestro propio exilio haciendo más acciones, más Maasim Tovim. Salir de nuestro propio exilio de cambiar la mirada en las cosas para quitar un poco más el orgullo propio y ver hacia dónde nos están perfilando. Bezrat Hashem, en este Shabbat de Lech Lechá, sea Lech Lechá de todo Am Israel, al Yerushalayim y al Kodesh, al Eret Israel, al Beit Hamikdash Ashlishi, con la orden divina directamente y la venida del Mashiach pronto en nuestros días. Amén. Amén. ¿Hay Pregunta. Amén, Rab. Muy buen shiur, muchísimas gracias. Muy bueno. Ustedes por permitir la oportunidad de que podamos expresarnos mutuamente y aprender. Cariño a la familia, por favor. Igualmente, cuídense todos y bienvenidos. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias. Shabbat Shalom para todos. Saludos. Shabbat Shalom. Nuevo. Gracias, Ceci. Ven a Shabbat Shalom.